Ya vivimos inmersos en un mundo hiperconectado, pasando por Internet, el Internet de las cosas, vehículos autónomos, redes sociales, etc. La información que genera nuestro mundo ha propiciado que las unidades de medida de almacenamiento hayan crecido de igual manera. Hemos pasado de usar y guardar en discos de 3,5, un solo mega de información, a discos duros que pueden almacenar terabytes, que es 1 millón de gigabytes, y en otros casos la escala es mayor. Tanta información hace complicado su control, partiendo de su origen hasta su resguardo. Dicha información contiene millones de datos personales, datos que en las manos incorrectas pueden ocasionar daños importantes. ¿Pero qué son los datos personales? Los datos personales es cualquier información que pueda hacer identificable o identificada a una persona. ¿Cuáles son los datos personales? Puede ser nombre, teléfono, que estos pueden ser nombres de identificación. Hay otro tipo de datos personales que se llaman patrimoniales. Estos datos patrimoniales se refieren a la capacidad económica o los recursos económicos que tiene una persona para solventar sus gastos o todas aquellas posesiones que esta persona pueda tener. Y por último, los datos personales sensibles. Estos datos personales sensibles se refieren a aquellos datos que pudieran generar una discriminación o un daño en la persona por discriminación. ¿De qué tipo de datos personales sensibles estaremos hablando? Datos como religión, afiliación sindical, cosas por el estilo, pudieran ser sujetos de ser denominados datos personales sensibles. Ahora bien, ¿por qué es importante proteger nuestros datos personales? Bien, porque nuestra información está en el mundo real y en el mundo virtual hoy en día. Existe gran información que existe dentro de la red, información que está dentro de los servidores de muchas empresas, y es importante que nosotros tengamos conocimiento de este tipo de normativa para poder hacer frente a las necesidades que pudieran surgir en un momento dado. Ahora bien, ¿qué es el derecho a la protección de datos personales? Con las reformas que se realizaron a la Constitución Política en los artículos 6, 16 y 73, el gobierno federal dota a todos los individuos a que sus datos se protejan y estos puedan ejercer los derechos ARCO, que es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ahora veamos quiénes son las personas principales o las figuras principales dentro de esta ley. Tenemos en un inicio el titular, que somos todos nosotros. Somos las personas dueñas de la información. Eres tú que tienes tu información dentro de una empresa, eres tú que tienes tu información dentro de una escuela. Tú eres el dueño, tú eres el titular de tu información. Ahora bien, el responsable es toda aquella persona física o empresa que recaba la información tuya o de tus seres queridos, de tu familia. Este responsable es aquella persona que va a tomar las decisiones de qué se va a hacer con tu información, cómo la voy a obtener, para qué la voy a obtener, y este tipo de situaciones que nos habla la ley. Por otro lado, existe una figura, un concepto que la ley denomina el encargado. Esta persona, el encargado, hace las funciones de responsable, sin embargo, él no toma las decisiones de. Esto quiere decir que el encargado únicamente va a hacer lo que el responsable le dice. Él no puede hacer cosas que no estén dentro de su función. De lo contrario, esta persona de encargado pasaría a ser un responsable, asumiendo las responsabilidades que la ley le confiere. Ahora bien, toquemos cuáles son los principios rectores de esta ley. Son 8 principios que regulan todo este marco legal. El primero de ellos es licitud. Este nos refiere a que todos los datos personales que son recabados deben ser obtenidos y tratados, es decir, utilizados de manera lícita, conforme a todas las disposiciones que nos establece la ley. Por otro lado, tenemos el principio del consentimiento, donde nos refiere que cualquier tratamiento, cualquier obtención de datos personales debe de ir previamente acompañado por el consentimiento del titular. Esto es, la autorización, la aprobación de yo como individuo, como persona, para que el responsable pueda obtener la información. Continuando con el principio de información, el cual nos indica que toda la información debe de estar contenida en bases de datos y estas deben de ser correctas, pertinentes y actualizadas.
El principio de calidad nos indica que todos los datos necesarios para la finalidad deben de estar actualizados. El principio de finalidad nos refiere que solamente pueden ser utilizados para los fines que están establecidos en el aviso de privacidad. De lo contrario, el responsable tendría que estar afrontando las consecuencias de un incumplimiento. El siguiente principio es la lealtad. Es la obligación de tratar los datos personales siempre poniendo en primer lugar al titular. Ese sería el principio de finalidad. Siguiendo con el principio de proporcionalidad, esto es, valga la redundancia, solamente aquellos datos que sean proporcionales para los fines que quiera alcanzar el responsable. Y por último, en cuanto a los principios, el principio de responsabilidad, que no es más que el titular va a velar por el cumplimiento de la ley, de todos los datos que esté obteniendo de parte del titular, que somos todos nosotros. Y ahora vamos a ver los deberes en la protección de datos. Son dos. El primero de ellos es el deber de seguridad. Esto refiere a que el responsable debe de establecer medidas administrativas, físicas y técnicas para garantizar que el tratamiento de los datos personales sea correcto. Y el segundo y último es el deber de confidencialidad. Este deber nos indica que todos los responsables deben de mantener bajo secreto los datos personales que obtienen de todos nosotros como ciudadanos. Ahora bien, ¿cómo podemos ejercer los derechos ARCO previstos en la ley? Vamos a recordar primeramente el acrónimo ARCO. Este significa acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿A qué se refiere el término acceso? Es cuando yo como titular, como dueño de la información, requiero que el responsable me proporcione toda la información que tiene de mi persona. Ese es el simple acceso. En cuanto a la rectificación, este refiere a toda aquella modificación de mis datos personales en posesión del responsable. Oposición, cuando yo de manera voluntaria me opongo, es decir, no quiero que cierta información sea utilizada para ciertos datos específicos. No necesariamente tiene que ser borrada, simplemente es no quiero que mi información, alguna en particular, sea utilizada para ciertas finalidades que el responsable está delimitando en su aviso de privacidad. Y por último, cancelación, cuando yo como titular, como dueño de la información, ya no quiero que el responsable, llámese empresa, llámese organismo de gobierno, tenga mi información. Sin embargo, para que estos derechos ARCO puedan ser aplicables, pueden haber ciertas reglas o ciertas excepciones. ¿Cuáles son algunas de ellas? Yo no puedo utilizar el derecho de cancelación si existe una reglamentación que le prohíba o le exija al responsable mantenerla durante cierto tiempo determinado. Asimismo, para realizar el procedimiento de derechos ARCO, tenemos que cumplir con ciertas características. Tenemos que proporcionar identificación o un medio que pruebe que yo soy el titular, que yo soy el dueño de la información. Adicionalmente, tengo que presentar una solicitud de ejercicios ARCO ante el responsable, debidamente llena, firmada. Puedo presentarla yo personalmente o puedo pedir a alguien que sea mi representante legal. Para esto tendremos que adjuntar indistintamente ambas identificaciones y un poder notarial o una carta poder firmada ante dos testigos en la que yo le permito a cierta persona ejercer mis derechos ARCO. Una vez que tenemos esta documentación presentada, el responsable va a recibirla y en caso de que yo no haya dado información suficiente para el ejercicio de mis derechos ARCO, él dentro de los primeros 5 días hábiles en las que lo reciba, me notificará que necesita información adicional por una única vez. Yo tengo 10 días hábiles para proporcionar la información que haga falta. Una vez que yo haya proporcionado dicha información, el responsable tiene un periodo de 20 días hábiles para hacerme llegar su resolución. ¿Qué es esto? El responsable me va a decir: sí, tengo tu información, sí cumple los requisitos establecidos por la ley y si estás dentro de mis bases de datos. Tu solicitud va a ser efectiva dentro de los próximos 15 días hábiles. Así es como sucede.
Una vez que yo tengo la respuesta, puedo inconformarme, ya sea con el responsable o ante la autoridad garante, que en este caso es el INAI. El INAI, haciendo uso de sus facultades, solicitará al responsable que dé las explicaciones pertinentes para que el titular, en este caso yo, esté satisfecho con la respuesta que ellos me hayan dado. En conclusión, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares es el marco legal que regula el tratamiento de los datos personales que tengan tanto personas físicas como personas morales. Es importante que nosotros como ciudadanos hagamos valer el derecho de la autodeterminación informativa, ya que esto y solo esto nos dará la información necesaria para poder decidir si le entrego mi información o no a un responsable, y si se la entrego, yo sepa a quién se la estoy entregando, qué le estoy entregando, para qué se la estoy entregando, y en determinado momento poder ejercer mis derechos al